¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Hoy es viernes 30 de abril del año 2021. Gracias por acompañarnos siempre a esta hora. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina y gracias también por sus comentarios y sugerencias a través de nuestras plataformas digitales. Recuerde www.canal12.com.ni, nuestra plataforma informativa, las 24 horas del día, brindándole detalles de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Vamos sin más preámbulo al desarrollo de nuestras noticias. Lo hacemos con la normativa que ha implementado el gobierno del presidente Ortega. Ustedes recordarán que cuando se aprobó la Ley de Defensa del Consumidor a finales del año pasado, el Sistema Financiero Nacional reclamó públicamente a las autoridades de la Asamblea Nacional y particularmente a los diputados, porque esto representaba que los bancos se les iba a quitar la facultad de decidir a quién le abrían una cuenta bancaria o a quién le cancelaban esta cuenta. Es lo que se conoce como evaluación del riesgo del sistema financiero. El gobierno en su momento, cuando se aprobó esta ley de defensa al consumidor, señaló que ya no, los bancos no iban a tener esa potestad. No obstante, hace poco ha entrado en vigencia la normativa de esta ley y ha sido publicada en la Gaceta Diario Oficial. ¿Qué establece esta normativa? Pues que el gobierno echó pie atrás a esta imposición que le había hecho al sistema financiero y se ha dejado a criterio de las entidades bancarias la evaluación del riesgo de parte de las personas que hagan uso del sistema financiero. Así lo refiere José Adán Aguirre, expresidente del COSEB y también economista, miembro del Comité Consultivo de Integración Centroamericana. Además de esto, también está sobre el tapete dos iniciativas de reformas. Una de ellas, por ejemplo, es la Ley de Reforma a la lucha contra el terrorismo, donde la propuesta incluiría a un miembro del ejército de Nicaragua dentro de una comisión que serviría para vigilar al sistema financiero. Esto es un completo error, señala también José Adán Aguirre, a quien vemos a continuación. Estamos viendo con esta normativa es un retroceso. Estamos viendo cómo vía reglamento pasan afortunadamente, entre comillas, encima de la ley, se dan cuenta de cuáles son las enormes consecuencias que esto traería, el quitarle esa potestad a los bancos, y lo que están haciendo es permitiendo que los bancos sigan aplicando sus propias normativas y políticas para poder manejar el riesgo y poder cancelar estas relaciones o en todo caso no abrir estas relaciones. En lo que ha quedado en esta normativa es la obligación a los bancos de tener que enviar un listado mensual de cuáles son esas cuentas que se cerraron o esas cuentas que no se abrieron, informando la razón de por qué se hizo eso. De alguna manera, esto también es una contradicción porque en la misma ley de la UAF establece en el articulado de prohibiciones de información que este tipo de información pues, se tiene que dar a conocer a terceros, salvo a la UAF. Pero lo importante aquí, insisto, es que hay un retroceso. Eso no significa que se ha quitado la amenaza, porque de alguna manera la normativa, así como la sacan hoy, la derogan mañana, porque de alguna manera es como funcionan las cosas ahora en este país. Pero lo importante es que la presión interna y la presión externa está provocando que no se le haya quitado esa potestad en el caso específico de lo que es, en este caso, las políticas de manejo de riesgo y de cancelación de relaciones a los bancos. Eso es un tema positivo. Sin embargo, en el caso de las dos reformas que se están planteando, pues también estas no son, digamos, lo positivo que quisiéramos. Ahora, José Adán, cuando me estás explicando de alguna manera, esta acción del gobierno de echarse para atrás para no quitar al banco la potestad
evaluar el riesgo, significa de que de alguna manera el gobierno estaba consciente de las afectaciones que podría generar al sistema financiero nacional y las consecuencias gravísimas también a la sociedad nicaragüense a través de la economía. Se dieron cuenta, obviamente, de que en el caso nuestro, y por eso de alguna manera ellos recurren a la coletilla de que si vos vas a cancelar una cuenta o no vas a abrir una cuenta, lo tenés que hacer conforme ley. ¿Y qué es lo que pasa? En este sentido, si vos como banco tenés corresponsalías con el extranjero y la situación obliga a que se le cierre una cuenta a alguien porque está sancionado, en este caso por la OFAC, por ejemplo, y si no lo haces, corres el riesgo de quedarte sin esa corresponsalía. Entonces, este tipo de cosas son las que se están incorporando en esta decisión, efectivamente, que han tomado, en este caso, las autoridades. Creo que la presión de los organismos internacionales, la presión que tiene que haber habido, y no me queda la menor duda, de los multilaterales, del Fondo Monetario alrededor de este tema, de lo que nosotros aquí planteábamos a lo interno, que no se podía quitar esta potestad, funcionó. La presión funcionó. De nuevo, funcionó por un tiempo, porque no te quitan en realidad la pistola de la cabeza. En este momento lo que hicieron es dejarte una pistola en la 100, pero sin balas. En el momento en que quieran, vuelven a ponerle balas. Pero es un paso en esa dirección. Sin embargo, vos ves cómo con el argumento de que estamos tratando de mejorar en relación al tema de lavado de dinero, plantean ayer una reforma a la ley 977, donde de entrada lo que estamos viendo es que como parte del consejo que está creado pues para darle seguimiento a este tipo de acciones, en este consejo incluyen ahora al ejército, es decir, están militarizando una situación que no existe, por lo menos conocido por parte nuestra, en la región no es parte del ejército de este sistema, de este tipo de consejo. Entonces aquí básicamente, en vez de buscar cómo sean parte de este sistema órganos que están relacionados directamente con este tipo de acciones y seguimientos, que podría ser, por ejemplo, en otros países están los colegios de contadores, en otros países está hasta el mismo Banco Central. Aquí lo que hacen es incluir al ejército y militarizan en ese sentido esta situación. Y si lo ves por el lado de la reforma que están haciendo en el caso de Banco Produzcamos, están quitándole la obligación al Banco Produzcamos de tener que cumplir con una serie de controles que se establecen cuando se crean fideicomisos en los bancos. En este caso, en el Banco Produzcamos, lo que están haciendo es quitando ese control y están retrocediendo en el caso de ellos a que no tengan que cumplir con los controles que tiene la superintendencia, que de alguna manera son parte exigida de las leyes contra el lavado de dinero. Entonces, vos ves cómo bajo la excusa de la protección del lavado de dinero, bajo la razón pues de que esto lo estás haciendo para combatir el lavado de dinero, por un lado, en el caso de un banco que es manejado por ellos, están reduciendo ese nivel de control y lo están abriendo a que pueda suceder lo contrario de lo que se quiere combatir. Y por el otro lado, en este tipo de reformas están militarizando, y lo cual no es correcto. Ahí teníamos declaraciones del economista José Adán Aguerri, expresidente de COSEP y miembro actual o presidente del Consejo Consultivo de Integración Económica, refiriendo sus preocupaciones en base a lo que está planteándose en la iniciativa de reforma a la ley 977, pero también haciendo referencia a la normativa que se ha publicado en la Gaceta Diario Oficial, donde el gobierno da pie atrás al tema de la imposición a los bancos
para la apertura o cierre de cuentas con clientes. Vamos a estar pendientes también de reacciones de otros sectores en torno a esta situación económica que se da en el marco del contexto político, donde hay presentaciones de candidaturas, divisiones en la oposición, y en el tema económico hay temas muy importantes que se deben abordar. Continuamos con más noticias. Esta mañana se conoció que la conocida Ley Renacer, que busca presionar a las autoridades del gobierno de Nicaragua, ha llegado ya al Congreso de los Estados Unidos. Así lo refirieron algunos representantes que han trabajado de cerca este proyecto de ley bipartidista para promover elecciones democráticas en noviembre en nuestro país. El representante Alvio Cires, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Migración, y la representante María Elvira Salazar presentaron la propuesta de ley para reforzar la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral 2021, o lo que se conoce como la Ley Renacer. Representantes como Mark Green, miembro del subcomité también, junto con otros como Mario Díaz Balar, Juan Vargas y Ted, copatrocinaron esta iniciativa y fue introducida, tal y como les referíamos, esta mañana en el Congreso de los Estados Unidos. El representante Cires indicó que el gobierno de Norteamérica debe utilizar las herramientas disponibles para garantizar elecciones libres, justas y competitivas en Nicaragua. Y además se debe implementar una estrategia diplomática orientada a resultados en coordinación con sus aliados, que alinee presiones con resultados específicos para contrarrestar los esfuerzos del gobierno de Nicaragua de utilizar represión y persecución, así como el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas electorales. Indica que se enorgullece unirse a colegas de ambos lados, tanto republicanos como demócratas, para presentar esta legislación que se basa en la ley NICA Act, que fue redactada en ese entonces por la congresista Ileana Ros-Lehtinen y que se convirtió en ley en el 2018. En tanto, la representante María Elvira Salazar señaló que el gobierno de Daniel Ortega continúa hostigando, persiguiendo y reprimiendo al pueblo de Nicaragua para evitar una elección presidencial libre y justa en noviembre. Dijo también sentirse orgullosa de unirse a sus colegas en la introducción de esta ley Renacer para aumentar presiones al gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega y hacerlos responsables de sus acciones. Indica que siempre apoyarán a los valientes hombres y mujeres que luchan por la libertad, la democracia y los derechos humanos en nuestra nación. El representante Díaz Balar también elogió la iniciativa que ya ha sido introducida al Congreso y señaló que esta ley bipartidista serviría para expandir la solidaridad que ha extendido Estados Unidos al pueblo nicaragüense a través de lo que se conoció en su momento como la ley NICA Act, por autorizar sanciones adicionales contra el gobierno de Daniel Ortega. Se comprometió a seguir apoyando al pueblo nicaragüense en su lucha para la libertad, los derechos humanos y la democracia verdadera. La ley Renacer se basa en el texto de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción que se publicó en 2018 para exigir presiones específicas y lograr avances en materia electoral en Nicaragua. Y esto también contempla algún tipo de presiones conjuntas con Canadá y la Unión Europea para reforzar la ayuda de esos países y esos organismos en favor del respeto a los derechos humanos en nuestro país, en Nicaragua, y el retorno de la democracia. Este proyecto de ley también requiere informes clasificados sobre corrupción de la familia en el gobierno de Nicaragua y supuesta injerencia rusa en nuestro país. Parte de la situación que se está viviendo en los Estados Unidos, ya han introducido ante el Congreso de esa nación la ley Renacer, que se deriva de la ley NICA Act y que podría derivarse también en sanciones contra las autoridades del gobierno de Nicaragua. Presiones diplomáticas para elecciones libres, justas
y transparentes. Continuamos con más noticias, cambiamos completamente de tema. Vamos a abordar temas económicos y es que la Cámara de Porcicultores asegura que en los primeros meses de este año han tenido muy buenas experiencias en cuanto a acuerdos internacionales para la exportación de cerdo y también para la reorganización de este sector productivo nacional. Veamos. Tomamos el acuerdo ya de exportación de cerdo en pie hacia la hermana República de Honduras. Eso está de manera inmediata, es decir, ahí el proceso que se está haciendo ahorita es el tema de negociaciones con 2 clientes interesados ya en cerdos en pie nicaragüenses. Y por otro lado tenemos que eso va avanzando, estamos claros que no va a durar 1 año ni 2 años, probablemente puede durar mucho más, es el tema de la exportación de carne hacia Taiwán. Un mercado muy interesante, todo el mundo apetece los mercados asiáticos, son países con gran poder adquisitivo, eso es lo interesante, y con gran volúmenes de compra. Nosotros en paralelo, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos irnos preparando en toda la parte sanitaria, pero de paso, como vayamos viendo los avances de las negociaciones con China-Taiwán, ir incrementando en temas productivos. ¿Por qué? Porque como lo decía anteriormente, por la demanda que tiene ese país. Ahora, Marco, esto sin duda, si están afirmando acuerdos internacionales, es porque hay capacidad en Nicaragua para producir ya sea cerdo en pie y también vender carne de cerdo. Efectivamente, como vos lo decís, Nicaragua tiene toditas las condiciones para poder producir más. Probablemente hoy, Marco, soy muy honesto, no tengamos la capacidad exportadora o una matriz exportadora preparada, pero es algo que se tiene que ir trabajando. Y nosotros hacemos el trabajo de la mano. Capacitamos al productor y luego crearle las facilidades para el talón de Aquiles que tenemos los porcicultores en Nicaragua, que es la comercialización. ¿Cómo ha ido creciendo la Cámara de Porcicultores? Entendemos que ha sido un trabajo bastante pausado, pero constante. Sí, bueno, la Cámara tiene apenas 6 años de creada, es decir, es una Cámara relativamente muy joven, pero ha logrado muchísimas cosas en estos 6 años en comparación con otras gremiales que tienen 20, 30 años de existir. Nosotros cuando la Cámara se creó aproximadamente, no hablemos de número de productores, hablemos de números de vientres que conforman la Cámara y de vientres en granjas tecnificadas. Nosotros comenzamos con un número aproximadamente casi de 3.500 hembras reproductoras. Hoy en día la Cámara aglomera casi 6.000 hembras reproductoras y estamos aglutinados aproximadamente 35 productores. En este momento, Marco, la gran problemática que nosotros tenemos es el tema del alimento balanceado. Está demasiado caro, hay demasiadas alzas de maíz y soya en Estados Unidos. Lastimosamente somos un país que depende de importaciones de maíz y soya para poder producir alimentos. Entonces, parte de las metas que tenemos es tratar de volvernos más eficientes para que no nos pegue fuerte el incremento de la alza de alimentos balanceados. Y está un proyectito en el aire, Marco, nada oficial aún, de una planta procesadora de alimentos balanceados para los productores a precios módicos, con alimentos balanceados de calidad. Ahí teníamos a representantes de la Cámara de Porcicultores de Nicaragua. Es momento de separarnos un instante de usted para cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Al regresar, más informaciones en Noticias 12. Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Esta mañana se realizó el último adiós a la colega periodista Ileana, quien falleció ayer producto de complicaciones asociadas al coronavirus. Veamos parte del sepelio. A los colegas y a familiares que en esta mañana despiden a su amiga, a su familiar, a su madre, su compañera, Ileana Lacayo Ortiz. Es una situación difícil, es una situación dura. Podrán ver
ahí está. Él es el papá de Ileana. Si bien anda, se puede ver a él caminando estable, tranquilo. Nos comentaban en la noche de ayer que llegamos por este municipio, por esta localidad, que ha sido difícil comprender la pérdida de Ileana Lacayo, una mujer que hasta hace unos días estaba ahí atendiendo a colegas periodistas que han presentado algunos malestares de salud. Decían algunos, Ileana andaba detrás de nuestra salud, pero ella ahora no está, y es algo que deja muy confundido pues a la ciudadanía, que miraban en Ileana una mujer fuerte. Ubicarnos desde un punto en que podamos contarle a ustedes. Ya. Este es un momento difícil, de verdad, es un momento duro. Ileana Lacayo por fin ha llegado, el cuerpo de Ileana Lacayo por fin ha llegado hasta donde será su morada, hasta donde se le dará su sepultura. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Justicia, justicia, justicia! Justicia, justicia, justicia. Ileana Lacayo. Presente, presente, presente. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo. Ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso pendón bicolor, ni se tiñe con sangre de hermanos, glorioso pendón bicolor. Hermosa la paz y en tu cielo nada empañe, en tu gloria inmortal. El trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña triunfal, es tu enseña triunfal. Sin duda una gran pérdida para el periodismo nacional, nuestra más sentida condolencia para la familia de Ileana Lacayo. Continuamos con más noticias. Algunos especialistas en temas educativos recomiendan a las autoridades de los centros escolares suspender las clases para evitar contagios de coronavirus y exponer a los menores de edad a este tipo de enfermedades que estamos enfrentando. Veamos más detalles. Vemos que ya más de unos 6 colegios privados pues han suspendido las clases debido a que se han presentado casos de algunos niños con síntomas de COVID. Actualmente esta pandemia no se ha ido, ¿verdad? Porque muchos creen que se fue y regresó. Siempre ha estado, ha existido y sigue existiendo. Nada más que con más estrategia viene esta pandemia, porque se va mutando continuamente, ya muchas veces que se va mutando. Esto significa que los síntomas son diferentes, ¿verdad? Ya no es la calentura, ya casi no es la gripe, sino que ya viene un ataque directamente a los pulmones. Y ya no es solamente a las personas mayores, sino ya está también en los jóvenes y en los niños. Por eso yo alabo la inteligencia de directores de centros escolares que están suspendiendo las clases por un periodo y la están haciendo de manera virtual. Esto deberían hacer todos los directores de centros públicos y privados en este momento tan difícil que está pasando nuestro país. Ya no son solamente las escuelas y los colegios, sino ya ustedes, como han visto el día de hoy, ya están las universidades también metidas en este rollo, porque es una emergencia nacional lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que el Ministerio de Educación debe tener un poquito más de responsabilidad, no solamente hacerlo de manera teórica, sino hacerlo a través de la práctica, porque no es lo mismo que vos digas a una escuela que usen el lavado de manos,
que usen el alcohol o que usen el alcohol gel si vos no se lo envías. Entonces, en este momento, la situación del maestro, el maestro no tiene ni siquiera para comprar 1 litro de alcohol. El Ministerio de Educación tiene que llevar el alcohol a la escuela para que los niños también tomen esa forma de actitud y de responsabilidad para que esta enfermedad no se siga expandiendo en nuestro país y en el mundo entero, principalmente en las escuelas. ¿Debería tomar entonces el ejemplo las escuelas públicas? Sí, porque fíjate que las escuelas públicas tienen un mínimo de 40 alumnos. ¿Qué le cuesta a la escuela pública hacerla de manera rotativa? Por ejemplo, 20 el lunes, otros 20 el martes, como lo están haciendo algunos colegios privados, ¿verdad? Lo están haciendo de esa manera, o también pueden hacerlo a través de los otros tipos de medios de comunicación. Pero vos sabemos la situación que está pasando en el Ministerio de Educación es que no están poniendo ese interés para que vayan de esa manera rotativa los alumnos, porque si lo hacen de manera virtual, la situación económica también no presta las condiciones para que se haga ese tipo de aprendizaje de esa manera. Gracias. Y algunos productores aseguran que más de 100.000 manzanas están listas para producirse y trabajarse en el inicio de la siembra de primera. Veamos. Bueno, para este ciclo agrícola, en el que es el ciclo de primera, ciclo 2021-2022, se va a sembrar alrededor de un poco más de 100.000 manzanas, ¿verdad? Lo que puede significar 1.600.000 quintales. Estamos hablando de la siembra también de 380.000 manzanas de maíz, que equivalen a unos 7,5 millones de producción. En el caso del sorgo, es sorgo millón el que se siembra, son 22.000 manzanas y se espera una producción estimada de 550.000 quintales. Hasta el momento, ¿qué expectativa tienen con la semilla? ¿Cómo han venido trabajando para iniciar por este ciclo agrícola? Sí, en el caso de la semilla, desde el año pasado, a pesar de la afectación de los huracanes, hicimos un plan de emergencia a nivel ya del verano, donde en áreas con potencial de riego se sembró áreas de semilla para poder abastecer a los productores que trabajan con nosotros. También están los bancos de semilla de otras organizaciones que le permiten a los productores acceder a este rubro. Y bueno, la mayoría de los productores ya prácticamente tienen preparada la tierra y en cuanto ya caigan unas 4 lluvias continuas, se entra al proceso de siembra. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Tenemos siempre sistemas de alta presión en niveles medios de la atmósfera generando alto calor, como también generando algunas condiciones de evaporación en algunas áreas del territorio con nubosidades que estarán escasamente generando en algunas condiciones de lluvia para en horas del amanecer en algunas zonas, como también en algunas condiciones de algunas llovinas ligeras aisladas. La zona de convergencia intertropical se mantiene hacia el sur entre Costa Rica y Panamá, y el frente frío número 54 se encuentra localizado en el Golfo de México en una forma estacionaria. Estas son las condiciones actuales. En Nicaragua mantiene una alta presión de 1012 a 1014 milibares con incidencia bastante fuerte en la zona del Caribe. Tenemos el frente frío número 54 cercano del Golfo de México con dirección hacia la península de la Florida. Estas son las condiciones actuales para en horas de la madrugada, que se están notando algunas nubosidades y posibilidad de algunas llovinas que puedan ocurrir en la zona del Pacífico entre Chinandega y León, como también en la zona que tendremos de Ayapal hacia Huaspán, como también de Huigalpa hacia San Carlos, y algunas lluvias en Jiquilillo y León que podrían estarse presentando repentinamente y aisladamente, pero que no son muy significativas. Al mismo tiempo, las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente 24 a 25, estas son las nubosidades de posibilidades de precipitaciones para entre las 5 a 6 de la mañana. De Managua hacia arriba de 24 a 25, Somoto y Ocotal 20 grados centígrados, Estelí
Matagalpa y Jinotega 18 a 19, Buaco hacia San Carlos de 22 a 24, Triángulo Minero 21 a 23, en Ayote hacia Nueva Guinea de 23 a 24 y las zonas de Bluefield hacia Bilwi de 25 a 26 grados centígrados. Las temperaturas máximas bastante fuertes este día, 33 grados centígrados en la zona de Occidente, sensación térmica 34 a 38, mantenemos de Managua hacia arriba 30 a 32, sensación térmica de 31 a 36, Somoto, Yocotal 29 grados centígrados, sensación térmica de 30 a 34, Estelí, Matagalpa y Jinotega 29 grados centígrados, sensación térmica de 30 a 33, Buaco hacia San Carlos de 30 a 33, sensación térmica 31 a 36, del Ayote hacia Nueva Guinea de 29 a 31, sensación térmica 30 a 33 y las zonas del Triángulo Minero de 31 a 32, sensación térmica 32 a 35, manteniéndose también en el Caribe de 28 a 29 con sensación térmica de 30 a 33. Mantenemos siempre pocas posibilidades de fuerza de ráfagas de viento, solamente desde Managua hacia arriba con 41 kilómetros y aisladamente algunas en Matagalpa como también en Huigalpa. El resto del territorio se mantiene con pocas circulaciones de viento fuertes que puedan estarse presentando durante el transcurso del día. Estos son los incendios, bastantes incendios en toda la mayoría del territorio nacional, cerca de Villanueva, en la zona de Occidente, San Francisco Libre hacia Buaco y Huigalpa, Jinotepe hacia arriba, Puerto Morrito, como también cerca de San Carlos, Laguna de Perla, El Tortuguero, La Vicamba y Prisapolca, también algunos incendios, Bilwi hacia Huaspán y Bismuna, y algunas también que se están presentando cerca de Dipilto y Jalapa, como también en las zonas de Bozaguá. Estamos teniendo estos incendios que se están generando. Las altas presiones también por causa del polvo de Sahara continuarán todavía afectándonos, generándonos condiciones de altas presiones y pocas posibilidades de precipitación, exceptuando para el fin de semana o al inicio del día lunes. Mantenemos también en relación a las altas mareas que se están presentando. Ayer se presentaron mareas que estuvieron afectando algunas áreas del Pacífico de Chinandega, donde tendremos el día de hoy a las 4 de la mañana con 56 minutos una marea de 8.0 pies, que son 2.45 metros, y también para hoy viernes a las 5 de la tarde con 14 minutos, 8.8 pies con 2.69 metros que tendremos de marea, que son las que podrían estar afectándose como tipo mar de fondo. Y recordemos que el océano está teniendo bastante concentración de agua debido al derretimiento de los glaciares. Vamos a cambiar completamente de tema. En asuntos políticos hay quienes consideran de que no hay tiempo para elecciones primarias en los partidos de oposición debido al contexto en el que se está viviendo. Veamos. El fenómeno, pues, o procedimiento de las elecciones primarias nunca ha existido en Nicaragua. Es un procedimiento sano, necesario, importante, y digamos, ya en Nicaragua hay voluntad de hacerlas. Lo que pasa es que, dadas las actuales circunstancias que estamos viviendo, de esta represión que no le permite a uno sacar ni siquiera la nariz a la calle, ¿verdad? Es imposible hacer unas primarias, porque unas primarias pueden darse ya sea a nivel solamente del partido político, entre sus miembros o componentes, o se puede hacer abierta, de manera pues que se permita que el público en general opine. En general, el primer procedimiento es el que suele usarse, ¿verdad? La gente, los candidatos se presentan y entre el electorado del partido pues deciden a quién le dan su simpatía. Bueno, eso es yo diría un expediente que está pendiente en Nicaragua para cuando tengamos mejores condiciones, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la Alianza Ciudadana tiene previsto en su organización que la selección de candidatos se puede hacer previa consulta o entrevista, o la primaria, ¿verdad? Pero la primaria está descartada. Quedan las otras dos opciones. La Coalición Nacional no ha dicho exactamente qué opción va a tomar, aunque sí también contempla pues las mismas posibilidades. Yo tengo entendido por lo que han dicho algunos voceros de la coalición que en estos días próximos, posiblemente en esta semana que viene, ya ellos van a anunciar cómo va a ser esa selección de candidaturas, ¿verdad? La Alianza Ciudadana ya tiene 3 candidatos inscritos y en estos días próximos va a hacer su selección también. No sé exactamente cuál de los mecanismos va a escoger, pero en todo caso cualquiera de los mecanismos es sano, es bueno, es importante,
porque es una forma de consultar a las bases y al pueblo para que opinen, digamos, sobre las cualidades, las características, las potencialidades de cada candidato. Es momento de un nuevo corte comercial. Al regresar, más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por continuar con nosotros. El tema de la migración ilegal hacia Estados Unidos continúa siendo una de las principales preocupaciones, no solo de las autoridades de México y Norteamérica, sino también de los países de la región centroamericana. Justamente entre la frontera de Estados Unidos y México se registran diferentes alivios que permiten, por ejemplo, a los niños pasar sin necesidad de un adulto, como parte de las políticas de protección que realizó el presidente o el expresidente Donald Trump. ¿Qué políticas implementaría el actual mandatario Joe Biden para tratar de combatir la migración ilegal? Veamos. Entre sueños cumplidos y anhelos frustrados, así de contrastantes han sido los primeros 100 días del gobierno Biden en materia de inmigración. Miles de menores no acompañados han podido ingresar al país gracias al relajamiento de algunas políticas migratorias de la administración anterior, pero muchos inmigrantes más han sido expulsados de manera expedita. Celia Mendoza hace un balance entre lo que ha sido y lo que se espera en el futuro. Hay gente en el mero extrema de derecho, que no quiere que pase a nadie, que no quiere, y son los que vienen para acá con armas a cuidar la frontera solas y quieren hacer como que son policías o son la migra y son gente regular. En el otro lado, en la izquierda, hay los que quieren a pasar abiertas las fronteras y dejan a pasar todos que le gustan, y por la verdad el solución está en el medio. Lo que necesitamos hacer es arreglar el sistema legal. Michael Surratt, dueño de la procesadora de nueces Sun Valley en Fayetteville, Texas, creció viendo la evolución de la frontera y reconoce los retos de la posible reforma inmigratoria propuesta por la administración de Joe Biden. Para arreglar los que están aquí, como el DACA y toda la gente que están aquí ilegal o sin permiso, van a necesitar asegurar la frontera primero. La seguridad en la frontera también se refiere al control de COVID-19 bajo la coordinación general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Nuestras alianzas no son nuevas, se basan en una historia de trabajo en muchas áreas de enfermedades infecciosas. La pandemia de coronavirus obligó la implementación de medidas restrictivas en los puertos de ingreso en los Estados Unidos. Con la llegada de la administración del presidente Joe Biden, se han establecido cambios mientras se garantiza la bioseguridad de los inmigrantes y las comunidades receptoras. La pandemia sumó otro elemento de complejidad a los casos de inmigrantes que siguen esperando en la frontera sur, una oportunidad de que sus casos sean escuchados en cortes estadounidenses. El de esta mujer, quien pidió protección de su identidad, es uno de ellos. Con sus 4 hijos y su esposo escaparon de Brasil por amenazas. Al llegar a la frontera, cayeron en manos criminales. Levou donde tinha solo o final de muro e entregou nós outros allá. Ele apontou uma arma para meu hijo mais grande e roubou todas nossas cosas y mandó a nosotros cruzar y así fizemos. A ella la pusieron en MPP, siendo que, o sea, MPP en México, siendo que ella no habla español, su idioma es portugués. E incluso pues el padecimiento de sus niños que son vulnerables por tener enfermedades preexistentes. Detrás de cada caso que encontramos a nuestro paso por la frontera sur, quedó plasmada la urgencia de priorizar un trato humano para cada uno de ellos. En esta situación donde no hay ninguna otra opción, hay muchos papás y mamás que han decidido mandar a sus hijos solitos. Según el senador republicano Rick Scott, el culpable de ello es el presidente Joe Biden. Él no quiere seguridad en la frontera, desafortunadamente, porque lo que Biden está haciendo va a herir a muchos niños.
Aún siendo demócrata, el legislador Henry Cuellar ha señalado errores que a su juicio ha cometido la administración Biden con respecto al súbito aumento de menores sin compañía, pero es enfático al atribuir responsabilidades en el aumento de los cruces irregulares. Ahorita los republicanos, con todo respeto, lo están poniendo la culpa a Biden, pero esto fue algo que comenzamos a ver abajo del presidente Trump. La administración desplegó medidas de contingencia en el corto plazo mientras avanzan sus esfuerzos en el Congreso. Vamos a proponer $1 billón o $1.000 millones cada año para América Central tras 4 años. Eso es el compromiso del gobierno de Estados Unidos, invertir en América Central y especialmente el Triángulo del Norte para reducir las causas fundamentales de migración. En el esfuerzo, la administración estadounidense no está sola. Y estamos listos para trabajar y ayudar al presidente Biden y a su administración en llevar a cabo y desarrollar un plan y implementar y ejecutar un plan exitoso para el norte de Centroamérica. Pero no todos creen que las soluciones de largo plazo resulten efectivas. La idea de ayudar a esos países a desarrollar sus economías para que no tenga la gente la necesidad de escaparse es muy buena idea. Estamos muy soportando de esas ideas. El problema es que esas ideas de largo plazo, eso no va a pasar en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Mientras tanto, la gente oye que, puedes estar en los Estados Unidos mañana y se va a venir. Todos coinciden en que la complejidad del reto exige soluciones mucho más allá del muro. Yo creo en una reforma completa. Lo que sucede con una compleja reforma inmigratoria es que también incluye mejorar la seguridad fronteriza. Pero si hay o no voluntad política para hallar soluciones más allá del muro, es un reto que trasciende los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos. Y ante la consideración del Congreso permanece un proyecto de reforma migratoria integral presentado por la Casa Blanca. El presidente Biden ha pedido a los legisladores republicanos aprobar las partes en las que están de acuerdo, pero el resultado final todavía está por verse. En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América, para Canal 12. Gracias a nuestros colegas de La Voz de América por esos trabajos especiales que nos han facilitado para evaluar y ver la situación real de la frontera entre México y Estados Unidos.